Imagine la escena, una pareja joven y recién casada, vibrando con la conquista de la primera casa. Un apartamento de 2 habitaciones, nuevo, regalo de las leyes. Parecía el comienzo de un sueño, hasta que salía a la luz un detalle siniestro: la propiedad todavía estaba en nombre de los donantes generosos. Era el desencadenante de la suegra, con toda la elegancia de una pantera a punto de atacar, liberarse con furia: perdiste tu juicio. ¿Y qué te quedará a mi hijo si este matrimonio sale mal? El piso temblaba bajo los pies de su hija, que ni siquiera imaginaba lo que vendría después. Pero esto es solo la punta del iceberg de una historia que va mucho más allá de las 4 paredes. Permítame compartir con ustedes una cuenta que revele cómo el amor verdadero no se entiende por los medidores cuadrados que tiene, sino por la grandeza del corazón que se ofrece a sí mismo. La primera reunión entre Daa y la familia del novio fue un verdadero campo minado para evaluar la apariencia. Mientras cruzaba la puerta del imponente apartamento de Kuzmenich, donde cada detalle, desde el letrero de bronce brillante hasta el brillante y brillante que rivaliza con el sol, la joven sintió el peso de un juicio silencioso. La madre, una figura imponente envuelta en seda costosa, no necesitaba palabras para aclarar su veredicto: el vestido simple, los zapatos sin diseño, la bolsa sin mano en las esquinas, todas gritos afueras en un mundo donde solo el lujo tenía voz. Encantado, murmuró Daa, extendiendo su mano con una sonrisa tensa. El frío y la breve opresión que recibió en respuesta valió más de 1000 palabras: ya fue condenada incluso antes de ser conocida. Mientras que la anfitriona se estableció en lo que parecía un trono disfrazado de sillón, las preguntas comenzaron, afiladas como cuchillas: ¿y sus padres, en los que están preocupados? La respuesta sincera: el padre de un trabajador, una madre que controlaba la calidad, fue recibida con un guiño que decía todo: pobres pequeños, como son predecibles. La noche se prolongó como una oración. Entre las historias de contactos influyentes, las joyas familiares se muestran con desdén y comentarios velados sobre niveles sociales. Daa sintió cada palabra como un golpe. Hasta el hijo, finalmente incapaz de soportar la crueldad disfrazada de preocupación, interrumpió: madre, suficiente. Daa es increíble. Lo dulce y falso que seguía fue peor que cualquier insulto. Por supuesto, hijo. Solo quiero lo mejor para ti, ¿o crees que ella puede ofrecerlo? Al día siguiente el escenario se invirtió. La modesta casa de los padres de Daa, con sus paredes que mantenían décadas de historias, el olor a pastel casero y el calor que no podría imitar el mármol caro, recibió Ki con una simplicidad que lo dejó sin palabras. El padre, con sus manos insensibles de años de trabajo honesto, lo saludó con un apretón firme y una mirada que hablaba de integridad. La madre, limpiándose las manos en su delantal, ya iba a servirte como un banquete. No había ostentación, pero había algo mucho más raro: la autenticidad. Mientras disfrutaban de manjares hechas con amor y hablaban sobre sueños y rutinas, Kiili se dio cuenta de algo que el lujo nunca podía comprar. Allí, entre risas sinceras y recuerdos expuestos en fotos desvaídas, había una riqueza que su propia familia había perdido mucho tiempo. Tus padres son personas extraordinarias, confesó en el camino de regreso. Daa sonrió, pero una sombra se cernía sobre su corazón. Ella gira a su madre desgarrando la lista de compras para salvar. Su padre se desarrolla en turnos adicionales para comprar una nueva toalla, para causar una buena impresión. No sabían que para la madre, ya eran condenados por el simple crimen de no pertenecer a su círculo. La ceremonia de la boda debe ser íntima, un reflejo de su amor, pequeño, acogedor, entre los que realmente importaron. Pero la madre, en la ley, incluso se transformó en un anillo. ¿Un restaurante o qué vas a pensar en mis contactos? Pagamos, trató de discutir a Ki. Solo porque voy. A ayuda, respondió la madre con una generosidad que olía al chantaje. Cada rechazo de Daa fue interpretada como ingratitud, todas las opciones, como una afrenta. Al final, la parte sucedió modesta, llena de lágrimas verdaderas y abrazos estrictos, mientras que la madre pasó la noche con una sonrisa amarga, susurrando a quienes querían escuchar: eso era solo un verdadero matrimonio. Los primeros meses de matrimonio estaban en un pequeño conjugado en la periferia, donde el baño era malo para una persona y la cocina recordaba otro armario. Pero Daa, con su magia silenciosa, convirtió ese espacio en un hogar: cortinas cosidas a mano, almohadas de colores, flores que dieron vida a las paredes desnudas. Ki llegó agotado del trabajo, pero el olor a la cena estaba preparado para renovar su fuerza. Juntos soñaban en voz alta, incluso si la realidad era difícil.
cada verdadero salvo, cada salida cancelada, cada deseo pospuesto en nombre de un futuro donde finalmente tenían un rincón de ellos. En 2 años nos unimos a la entrada, calculó Kirill, hojeando folletos de los desarrolladores. Tomamos un financiamiento, algo pequeño, pero el nuestro. Da asintió aunque sabía, entre las cuentas apretadas y los salarios que apenas daban al alquiler, la línea de llegada parecía cada vez más distante. Y luego llegaron las visitas semanales de la madre en la ley, siempre con su ojo clínico y lengua afilada. En familias decentes, los padres ayudan a sus hijos con vivienda, ella solitaria, mientras comenta a tiempo. Pero entiendo, no todos tienen condiciones. Da mordió la lengua. Sus padres trabajaron sin descansar, sacrificando incluso descanso para enviar cualquier ayuda. Hacen lo que pueden, se defendió. Qué lindo, respondió la madre en la ley, con una sonrisa que no llegó a los ojos. Solo espero que cuando mi hijo haga 30, todavía no está alquilando ese agujero. Lo que no vio o no quería ver, fue que ese agujero estaba lleno de algo que ningún apartamento de lujo podría ofrecer, amor que se calienta, sueña que se unan y la certeza de que al final, un hogar está construido con mucho más que ladrillos y documentos. Esos comentarios ácidos sobre vivir en un lugar decente, no en este cubículo llaman al estudio, heridos como heridas de arma blanca. Dasa a través del contrato de la mandíbula de Kirill, los dedos se endurecen en puños invisibles. Amaba a su madre, pero todas las críticas veladas de su esposa lo erosionaron dentro. Madre es suficiente. Explorado un día, la voz temblorosa de la contención. Nos damos cuenta solo. Por supuesto, hijo, acordó Evelina Borisovna con un suspiro teatral, como si la paciencia fuera su mayor virtud. Solo quiero ayudar. Tengo contactos en bienes raíces, puedo obtener algo bueno, si Dainka fuera un poco más, como decir, agradecido. ¿Agradecido por qué? A un poco disfrazado de consejo. En comparaciones envenenadas con hijas in-lab que conocía tu lugar. ¿Para los ojos que pesaron como jueces en silencio? Dasa aprendió a tragar las palabras, pero la ira creció dentro de él, fría y densa como el hielo en el fondo del congelador. Mantuvo cada comentario cortante, cada sonrisa falsa, cada vez que Evelina Borisovna mencionó, sin querer, cómo los amigos de Kirill tenían esposas más correctas. Y en estos momentos pensé en los padres. En la madre que llamaba todos los días solo para escuchar su voz. En el padre que arregló cada grifo que se filtró en la cocina alquilada sin cargar un gracias. En el brutal contraste entre el amor que no pidió nada a cambio y la generosidad de Evelina Borisovna, que siempre venía con condiciones. A veces el deseo de explotar era tan fuerte que Dasa sintió el sabor metálico de la revuelta en la boca. Pero él estaba en silencio. Por Kirill. Porque sabía que cualquier confrontación solo lo pondría en el medio del fuego cruzado. Hasta el día que ha cambiado. Cuando Kirill le contó a su madre sobre los regalos de las leyes, Evelina Borisovna se congeló en medio del gesto, la taza de café colgando entre la mesa y los labios. ¿Qué quieres decir con comprado un apartamento? Repitió bajando la copa con una lentitud calculada. Bueno, vendieron los suyos, se unieron a las economías y nos compraron una de las 2 habitaciones. Imagínese, mamá, finalmente tendremos un hogar real. El silencio que siguió fue tan denso que podrías cortar con un cuchillo. Kirill no se dio cuenta de cómo era la cara de su madre, de sorpresa al escepticismo, desde el escepticismo hasta la desconfianza envenenada. ¿Y en nombre de quién es esta maravilla? La voz de Evelina Borisovna era un susurro peligroso, como el viento antes de la tormenta. Los padres de Dasa. Dijeron que era solo precaución. ¿Precaución contra qué? Se levantó de un salto, la silla se aceleró contra el piso. ¿Contra su hijo, tal vez? ¿Contra mi hijo? Kirill intentó protestar, pero su madre ya estaba en el ardiente monólogo. Estás siendo usado, chico. Esto es puro golpe. Te dieron una casa para que vivieras, pero tienen las escrituras. ¿Y si esta esposa tuya, aquí el término sonó como un delito, resuelve para divorciarse mañana? Mamá, ¿de qué estás hablando? Nos amamos. Amor. Evelina Borisovna dio una risa seca. Solo los tontos creen esto hoy. Las personas inteligentes piensan en garantías, contratos en el futuro. Y tú, hijo mío, están siendo envueltos en torno a estos tipos inteligentes.
Kirill se fue confundido, las palabras de su madre hacían eco cuando se golpeó en su cabeza. ¿Por qué no me consultaste? ¿Por qué no lo pusiste en mi nombre? ¿Realmente no confían en mí? Dasa se dio cuenta de su angustia, pero cada vez que preguntaba, desvió el sujeto con un «no es nada». Mientras tanto, Evelina Borisovna pasó la noche en curso, tramando. Si su hijo no tuviera coraje para actuar, lo haría por él. A las 9 de la mañana siguiente, estaba ante la puerta de Dasa sin Laus. Cabello claro, lápiz labial borrosa, ojos ardientes con la furia de aquellos que piensan que tienen razón. Sergei Nikolaevich abrió la puerta aún en pijama, regresando de la noche del trabajo. Evelina Borisovna, sorprendida. Entra. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ella estalló como un huracán en la habitación. Lo que pasó es que decidiste hacer de mi hijo un idiota. ¿De qué estás hablando? La cara de Sergei Nikolaevich cerró. De tu hipocresía, le gritó. Compraron un apartamento y lo pusieron en tu nombre. ¿Crees que somos ciegos? Esto se llama exploración. Tatiana Mikhailovna salió de la cocina, asustada. ¿Lo que está sucediendo? Tu madre me dice que estás robando el futuro de mi hijo. Evelina Borisovna no está contenida. Le dieron una casa para vivir, pero se quedaron con las escrituras. Esta es una trampa. Exige que pasen la propiedad a Kirill ahora mismo. Cálmate. La voz de Sergei Nikolaevich era un hielo afilado. Hablemos como adultos. Cálmate. Ella se rió histérica. ¿Cuándo el futuro de mi hijo está en juego? La casa fue comprada con nuestro dinero, respondió Sergei Nikolaevich, inamovible como una piedra. Tenemos todo el derecho de ponerlo en nuestro nombre. ¿Tu dinero? Evelina Borisovna resolvió una risa. Siempre tienes migas. ¿Dónde llevaste dinero a un apartamento? Pidieron prestado y ahora quieren que mi hijo pague, ¿verdad? Tatiana Mikhailovna palideció. Vendimos nuestro apartamento, murmuró, la voz temblorosa. Ah, por supuesto. Y se unieron a las economías de los cuentos de hadas. Evelina Borisovna interrumpida, sarcástica. Inventaron un esquema para vivir a expensas de mi hijo. Lo dejaron vivir allí, pero separado, él está en la calle. ¿Y por qué se separarían? La cara de Sergei Nikolaevich se oscureció. ¿Por qué no? ¿Qué obtiene Kirill si esto sucede? Ella golpeó su pie. Tu hija guarda la casa y mi hijo. ¿Qué pasa? Mi hija no es un disfrute. Tatiana Mikhailovna levantó la voz. Las manos temblorosas. No lo es. Evelina Borisovna se burló. Se casó con él solo para salir de la pobreza, y ahora que tiene una casa, bien puede dejarla. ¿Y qué? ¿Qué queda para mi hijo? Sergei Nikolaevich se levantó lentamente. Su cara normalmente afable fue esculpida en piedra. Los ojos helados hicieron que Evelina Borisovna retrocediera instintivamente. Entonces piensas, dijo bajo cada sílaba un golpe, que en caso de divorcio, mi hijo merece algo. Está despejado. Ella gritó. La mitad de la casa al menos. Él es el marido. ¿Y qué contribuyó su hijo a esta casa? Sergei Nikolaevich dio un paso adelante. ¿Qué centavo le dio? ¿Qué sudor gastó? Trabaja. Sostra a la esposa. ¿Ah, tienes? Una risa amarga escapó de él. Mi hija ha pagado sus propias facturas por años. Incluyendo el alquiler de la cocina donde vivió. ¿Cómo se atreve? Evelina Borisovna vertió, las mejillas rojas. Tero, rugió Sergei Nikolaevich, haciéndola estremecer. Atrévete a venir a mi casa para exigir que entregue lo mío para tu hijo. ¿Quién no ha movido una gota que paja para ayudar? ¿Qué tipo de madre le enseña al hijo a ser un parásito? No es parásito. Es programador. Programador que en 3 años de matrimonio no reunió un centavo en un techo. Sergei Nikolaevich avanzó, su sombra temblando contra la pared. Programador que todavía amamanta en el tejido de mamá, que hace bor para él todas las semanas como si fuera un. Continúa. Se deslizaron en su mente como un veneno lento corrompiendo cualquier rastro de gratitud que aún queda.
Piense solo, 3 años viviendo aquí, 3 años pagando cuentas, 3 años siendo el esposo de esta esposa, ¿y qué tengo? Nada. Absolutamente nada. Las palabras de la madre resonaron con una lógica malvada, transformando la generosidad en una trampa, el amor en la transacción. Miró las paredes recién contratadas, el sofá donde había pasado noches viendo películas con Daa, a la cocina donde preparó sus platos favoritos, y de repente todo parecía prestado para ella. Como si fuera un inquilino tolerado, un invitado que podría ser expulsado en cualquier momento. Eres raro, Daa dejó caer el plato en el fregadero con una grieta seca. Sus dedos temblaron ligeramente, pero la voz era firme, como si la tormenta ya estuviera presente. ¿Desde cuándo te importan los documentos y la herencia? Antes ni siquiera sabías dónde manteníamos las escrituras. Ki se volvió, inclinando su espalda en la nevera. El metal frío ardía a través de la camisa. No necesitaba saberlo antes, dijo, y la amargura en su voz era nueva, como un mal sabor que no podía escupir. Pero ahora entiendo que la ignorancia es conveniente solo para aquellos que ya tienen todo garantizado. Daa cruzó los brazos. Sus ojos, esos mismos ojos que lo hicieron reír cuando se perdieron en los suyos, ahora brillaban con algo peligroso, casi metálico. ¿Garantizado? Repitió como si la palabra fuera un insulto. Mis padres trabajaron 30 años en la fábrica, guardando cada rublos para eso. ¿Crees que te deben algo? ¿Qué debo? No es una cuestión de deber, Kiig levantó las manos, como si pudiera contener el fuego que había encendido. Es una cuestión de justicia. Yo soy tu marido. Este es nuestro hogar. ¿Nuestro? La risa de Daa era corta, sin humor. ¿Firmaste un papel? ¿Pagar alguna cuota? ¿O solo hay aquí, como un parásito al que mi madre ya ha llamado? La palabra lo golpeó como un golpe. Avanzó, sus puños se apretaron, pero se detuvo a mitad de camino. No por miedo, pero porque en el fondo sabía que tenía razón. Y eso fue lo que dolió más. Trabajo, escupió. Apoyo esta casa. ¿Crees que es fácil escuchar todos los días que soy inútil porque no tengo un apartamento en mi nombre? Así que compra uno, Daa no regresó. En lugar de codiciar lo que no es tuyo. Silencio. Uno de esos silencios que pesan como plomo, que se asfixian. Ki se volvió hacia la ventana. Afuera, la nieve cayó en copos gruesos, cubriendo Moscú con un el blanco e indiferente. Justicia. La palabra giró en su cabeza, distorsionada, como un espejo roto. Recordó el día que Daa lloró cuando recibió las llaves, el fuerte abrazo del padre, la voz ronca de Sergei Nikolaevich diciendo, cuídalo. ¿Y ahora? Ahora estaba allí, envenenado por las propias palabras de su madre, convirtiendo la gratitud en el resentimiento. Has cambiado, murmuró Dasa, y había una tristeza tan profunda en su voz que por un segundo casi se arrepintió. Casi. O tal vez solo abrí los ojos, dijo sin mirarla. Ella no dijo nada más. No necesitaba hacerlo. El daño ya estaba hecho. Esa misma noche, mientras Da fingió dormir sobre la cama, Kiilis envió un mensaje. Mamá, creo que tenías razón. Necesito hablar con un abogado. La respuesta llegó al instante, como si Evelina Borisovna estuviera esperando, agachado en la sombra como un depredador. Finalmente. Mañana Milet una cita. Y no te preocupes, hijo. Recuperemos lo que es tuyo por lo correcto. Cerró los ojos. Bien. Qué palabra tan conveniente. Qué excusa perfecta para la codicia. Al otro lado de la ciudad, Sergei Nikolaevich encendió un cigarrillo en la oscuridad del porche, observando que el humo se disipa en el aire frío. Lo sabía. Siempre supe que esta mujer no se rendiría. Y ahora, como un general que da la batalla, apretó el teléfono en sus manos. Hola, abogado. Aquí está Sergei Nikolaevich. Necesito que prepares algunos roles urgente. Esas palabras cayeron en suelo fértil, alimentando el resentimiento que había brotado en Kirill durante meses. ¿Por qué debería vivir aquí como invitado? La pregunta resonó en su mente como un mantra. ¿Por qué no puedo decidir en mi propia casa, al igual que mi esposa? Y mientras repitió estos argumentos a sí mismo, no se dio cuenta de cómo la ira distorsiona cada palabra, convirtiendo la justicia en la codicia.
Desde el otro extremo del apartamento, Dasa vio transformarse al marido. El hombre que una vez se rió de sus bromas y besó sus manos ahora frunce el ceño en la frente cuando entró en la casa, como si cada pared, cada mueble, cada imagen fuera una afrenta personal. Los vecinos preguntan si la casa es mía, repitió como si la duda de los demás fuera un cuchillo atrapado en su orgullo. Y no sé qué responder. La verdad, vivo en la casa de mi esposa, sonaba como una derrota. Pero la mentira que quería escuchar, es nuestra, fue una ilusión que solo alimentaría el fuego. Las cenas se convirtieron en campos minados. Kirill cortó la carne con gestos repentinos, mientras que su madre, con una sonrisa forzada, trató de llenar el silencio con preguntas sobre el trabajo. ¿Cómo estuvo el día, querido? Él respondió con monosílabas, sus ojos fijos en el plato, como si cada bifurcación fuera un acto de resistencia. Hasta que una noche la paciencia de Dasa se ha agotado. Eres insoportable, susurró cuando sus padres se retiraron a la habitación. ¿Y? ¿Inaguantable? Kirill se rió, amarga. Solo quiero lo que es justo. ¿O crees que es normal que no tenga ningún derecho sobre la casa donde duermo? ¿Justo? Dasa repitió como si la palabra la quemara. ¿Quieres justicia o quieres control? Porque esta casa fue comprada por mis padres para mí. A nuestra familia. No debe dividirse como un botón de guerra. ¿Butim? Su voz subió. Soy tu esposo, no un enemigo. Entonces deja de actuar como uno. El silencio que siguió fue más bruscamente que cualquier grito. Kirill empujó la silla hacia atrás, que la rodeó contra el piso. Te están usando, se hizo eco de la voz de su madre en sus pensamientos. Un día te arrojarán como un trapo. Miró a Dasa, sus ojos brillaban con una mezcla de furia y algo que parecía peligrosamente con odio. Elegiste su lado, dijo suavemente. Siempre. Y se fue dejando atrás el olor a alimentos y el peso de una verdad que ninguno quería admitir, eso ya no era un hogar. Era un anillo. Y la pelea apenas había comenzado. Mientras tanto, backstage el verdadero estratega movió sus piezas. Evelina Borisovna sonrió en el teléfono, la voz dulce como la miel envenenada. Claudia Semonovna, querida, tenías razón. No se rendirán. No sin presión. Al otro lado de la línea, el exoficial de la corte se rió, bajo y ronco. La presión es pequeña, mi amigo. Lo que este niño necesita es un ultimátum. Y sé exactamente cómo conseguirlo. El invitado temporal se había establecido en un nuevo trabajo con un salario más alto, pero ni un copec ni siquiera se gastó en necesidades familiares. Todo el dinero se ahorró meticulosamente para su futuro hogar, un gesto calculado, una declaración de guerra silenciosa, compraré mi propio apartamento. Y luego veremos quién humilla. Evelina Borisovna sonrió complacida. Su lenta estrategia de erosión funcionó a la perfección. Espera por ahora, hijo, susurró como una serpiente acurrucada en su oído. Reúna dinero en su esquina. Cuando lo tenga, divorciado sin culpa. Al menos no tendrá manos vacías. Mientras tanto, Dasa construyó su propia trinchera. Ascensión Carrera, codiciado proyectos, un nombre que comenzaba a brillar en el mercado de diseño. El trabajo era su refugio, lo único que todavía le dio la ilusión de control. En el 5º año de matrimonio, se impuso la verdad desnuda, ya no eran una pareja. Eran dos extraños bajo el mismo techo intercambiando complicidades por silencios educados, sueños compartidos por cuentas bancarias separadas. Kirill le dijo a cada rublo salvados. Dasa amplió su negocio. Y ambos diseñaron sus vidas en secreto sin el otro. El divorcio se produjo como un suspiro de alivio, sin gritos, sin acusaciones, sin el drama barato. Evelina Borisovna esperaba tanto. Me mudaré a la casa de mi madre, anunció Kirill, la voz áspera de la resaca emocional. Entraré con los documentos la próxima semana. Está bien, dijo Dasa, demasiado serena para su gusto. Y no pienses que querré un centavo de esta casa, escupió como si las palabras se quemaran. No soy un mendigo. Ni siquiera lo pensaría, mintió Dasa, repitiendo las palabras de su padre como mantra, para la justicia, solo tienes derecho a lo que invirtiste. 5 años de vida articular, reducida a un cálculo en frío de ladrillos y mortero. La puerta llamó por última vez.
Evelina Borisovna recibió a su hijo con una sonrisa de victoria. Después de todo, había escapado de las garras de esos depósitos. Finalmente abrió los ojos, dijo, acariciando su hombro como si fuera un trofeo. No advertí. Solo querían chuparte hasta que te secaras. Pero la euforia fue de corta duración. Pronto estuvo claro que Kirill no había regresado como ganador, sino como una náufrago. Ninguna esposa, sin el apartamento había codiciado tanto, sin siquiera la dignidad de un hombre independiente. ¿Por qué no necesitaron la mitad de la casa en la corte? Porque no había derecho, dijo exhausto. 5 años de matrimonio, madre. 5 años. Entonces, la casa era de sus padres antes del divorcio. Ustedes débiles que no requirieron la transferencia de la propiedad. Dijiste que no tengas prisa. Te dije que no fueras un idiota. Los días en la casa materna se convirtieron en un purgatorio. Evelina Borisovna le dio un respiro, su cobardía nos dejó nada. Gritó mientras Kirill se hunde cada vez más en alcohol, amargura, en la sensación de que su vida había sido un acantilado mal arrojado. Una casa como esa, y lo dejas escapar. Habría arrancado con tus dientes. Querías que robara lo que no era mío. No robes, deja de vuelta lo que era el correcto. Eras el marido. Lo fue, repitió amargado. Fue. Mientras tanto, en toda la ciudad, la casa que Kirill había odiado tanto respiraba alivio. Sin su presencia, las habitaciones parecían más amplias, el aire menos denso. Dasa redescubrió el placer de vivir allí, no como prisionero, sino como propietario de su propio destino. Un año después del divorcio conoció a Mika. Illinois. Arquitectos como ella, pero con una diferencia crucial, nunca solicitó el valor de la propiedad, nunca calculó imágenes con miradas codiciosas. Qué hermoso apartamento, comentó en la primera visita, sus ojos brillaban con una verdadera admiración. Los padres me regalaron, respondió, esperando la inevitable pregunta sobre la herencia, las divisiones, las cláusulas ocultas. Lucky, dijo Mikhail. Por tener padres así. Y fue justo. Cuando decidieron casarse, fue él quien sugirió el acuerdo prenupcial. Tienes tus bienes, tengo los míos. Dejemos en claro lo que eres, si bueno, si la vida nos sorprende. Dasa lo miró, asombrado. Nunca había conocido a un hombre tan transparente, o más a salvo de sí mismo para no absorber lo suyo. El matrimonio era simple, entre risas y abrazos, sin el peso de las pequeñas expectativas. Sergei Nikolaevich y Tatiana Mikhailovna abrazaron al nuevo hijo con un afecto que bordeaba la gratitud. Este es un hombre real, murmuró el padre a su esposa, observando cómo Mikhail ayudó en la cocina, escuchó los consejos, trató a Dasa como un igual. No codicies, no humilles, trabajes con tus propias manos. Tan pronto como se construye una familia. 3 años después, llegó el primer hijo. 2 años después, la hija. Los niños llenaron la casa con un ruido dulce, convirtiéndola en la casa que Kirill nunca supo valorar. Sergei Nikolaevich, ya con salud frágil, construyó un patio de recreo en el patio trasero de Dacha. Tatiana Mikhailovna tejió mantas y animales de peluche, los dedos ágiles a pesar de los años. Es por eso que valió la pena vivir, dijo el viejo balanceando a su nieto en sus brazos, mientras que su hija y su hijo planearon el futuro, un futuro que no fue una batalla por primera vez, sino una colaboración. Kirill, a su vez, permaneció atrapado en el pasado como un fantasma. Intentó relaciones, pero Evelina Borisovna las sabotó con efectividad quirúrgica. Todos son autoinstantes, hijo. Vienen después de lo que no tienes. Tal vez porque vivo con mi madre a los 40 años, dijo, la amargura que goteaba de cada sílaba. Y esta es la culpa. Tuyo por llenar mi cabeza con esta historia de apartamentos. Tuyo por no luchar por él. La discusión siempre fue la misma, un bucle infinito de culpa y resentimiento. Hasta que Kirill comenzó a beber para silenciar su voz y la suya. Sergei Nikolaevich vivió hasta los 78 años, lucida hasta el final. Antes de morir transfirió la casa a Dasa, reduciendo cualquier posibilidad de futuras disputas. ¿Por qué, papá? ¿Podríamos? No, hija, interrumpió sonriendo. Esta casa es para tu familia. Para mis nietos. Ya cumplí mi papel.
En el funeral, los viejos colegas de fábrica, vecinos y amigos se agruparon para pagar sus últimos honores al hombre que nunca duplicó la columna vertebral, ni para los poderosos ni por desagradables. Evelina Borisovna apareció, discreto, en estricto negro. No lloró. No habló con nadie. Pero cuando la multitud comenzó a acercarse a Dasa. Mis condolencias, dijo Seseca. Gracias, dijo Dasa en el mismo tono. Era un hombre de principios, continuó la excriada, los ojos fijos en algún momento más allá del horizonte. Duro pero justo. Al menos él. No terminó la oración. No necesitaba hacerlo. Dasa entendió. Lástima que las cosas terminaron, agregó Evelina Borisovna antes de girar y desaparecer en la fría niebla del cementerio. Fue la última vez que hablaron. Han pasado los años. Tatiana Mikhailovna se mudó a su hija, ayudando a crear a sus nietos, celebrando cada logro de ellos como si fuera tuyo. Kirill permaneció en la casa de su madre, envejeciendo prematuramente, escuchando el último suspiro de los mismos lamentos. Podría tener nietos. Podría tener otra casa. ¿Y ahora? Solo como un perro, y no un techo decente para llamar a los suyos. Madre, por el amor de Dios. No me lo das. Por tu debilidad, vivimos en la miseria. ¿Qué miseria? Vivimos en un apartamento de 4 habitaciones en el centro. Fuerza. Iban a ser 2 apartamentos. Uno de ellos nuevo con una reforma europea. Hasta el último día, Evelina Borisovna no perdonó a su hijo por perder una batalla que en realidad nunca fue a comenzar. Mientras tanto, en la casa Kirill había despreciado tanto que los niños crecieron, inteligentes, felices, rodeados de un amor que nunca supo reconocer. Sergei Nikolaevich no vivió para verlos adultos, pero sus valores resonaron en cada risa, en cada decisión tomada con integridad. Su legado no eran muros o documentos, sino algo mucho más raro, una familia que decidió ser libre, odio, codicia, las corrientes que otros llamaron amor asterisco. Y este legado, como una semilla resistente, floreció en la próxima generación. El abuelo era un héroe, repitió Dasa a sus hijos, sus ojos brillaban con la misma terquedad apretada que había heredado. Trabajó toda una vida para no llenar las arcas, sino para que sus nietos respiren aire más ligero, y me enseñó una lección que ningún tribunal podría borrar: nunca inclinar la cabeza ante la arrogancia, nunca negociar con injusticia. Era una herencia que no encajaba en testamentos, sino en las elecciones diarias de aquellos que se negaron a ser una víctima. A veces, mientras caminaba con sus nietos a través del parque, aquel en el que las palabras de Kirill una vez trató de envenenar el piso, Tatiana Mikhailovna sonrió repitiendo las frases de su esposo en voz baja, puso ese viejo insolente en su lugar. Y en esa sonrisa en silencio triunfante, era una prueba de que Sergei Nikolaevich había ganado la guerra que realmente importaba. No es el de roles o propiedades, sino la batalla por lo que ninguna ley podría robar, la dignidad de una familia que ha elegido todos los días para ser más fuerte que rencor. La justicia, después de todo, no se mide en metros cuadrados, sino en el momento de la historia misma.